Valencia se prepara para un nuevo episodio de fuertes lluvias tan solo 2 semanas después de la dana que asoló a buena parte de la provincia. Justo cuando se cumplen 14 días de la catástrofe, las localidades más afectadas vuelven a estar en el punto de mira ante la activación por parte de la Agencia Estatal de Meteorología de distintos avisos por lluvias desde este martes por la noche y al menos hasta el próximo jueves. Como aseguran en la entidad, esto podría ocasionar todavía más problemas en unas poblaciones aún cubiertas por el barro. Todavía quedan muchos restos de barro, el alcantarillado está atascado, saturado por la vegetación y por las ramas, entonces puede haber problemas a la hora de evacuar el agua que puedan dejar las tormentas. Desde la EMET explican que solo este martes se esperan precipitaciones que podrían llegar a los 100 litros por metro cuadrado, mientras que entre el jueves y el sábado podrían acumularse localmente hasta 120 litros. Ante este episodio meteorológico, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha emitido un comunicado en el que informa del riesgo por fenómenos costeros con vientos superiores a los 50 km/h y olas de hasta 4 metros de altura. El CECOPI también se ha encargado de informar a los diferentes municipios ante la llegada de las nuevas precipitaciones. El Centro de Coordinación de Emergencias ha informado a través de un aviso especial a los ayuntamientos y a todos los organismos del impacto por próximas precipitaciones y la preparación de medidas preventivas. Ayuntamientos como el de Chiva han acordado suspender las clases y la actividad deportiva desde este miércoles y hasta nuevo aviso. Por su parte, otro municipio afectado, el de Aldaya, ha preparado sacos de arena en el entorno del barranco para evitar un nuevo desbordamiento como el del pasado 29 de octubre.